Un cordial saludo, jóvenes. En esta ocasión vamos a ver una nueva unidad a partir de lo que ya hemos trabajado. Esta unidad titula Potencial eléctrico y trabajo eléctrico. Primero vamos a ver las definiciones en sí. ¿Qué es un trabajo eléctrico? El trabajo de la fuerza eléctrica, ¿no? Una carga situada en un campo eléctrico experimenta una fuerza que genera un desplazamiento. Este concepto ustedes ya lo vieron en quinto de secundaria el año pasado precisamente cuando hablábamos de trabajo mecánico. El concepto de trabajo es el mismo. Por consiguiente, el trabajo se define como la fuerza multiplicado por la distancia. La fuerza aplicada para mover un cuerpo a una distancia. En este caso, se habla en las condiciones eléctricas, es decir, la fuerza que se aplica a una carga para que ésta se mueva a una distancia correspondiente. El potencial eléctrico. Se define como potencial el cociente de un trabajo realizado para trasladar entre una carga de prueba. Es decir, si tenemos un potencial, este potencial en sí dentro de un campo eléctrico va a ser igual al trabajo dividido entre la carga de prueba. Este trabajo es el trabajo necesario para que esta carga de prueba permanezca en el campo eléctrico generado por dicha carga generadora. Ahora, la diferencia potencial se define como la diferencia del potencial en A menos el potencial en B, como el trabajo para mover la carga de un punto B hasta un punto A, una carga de prueba. Si tenemos en un punto A una carga de prueba y queremos mover hacia B o viceversa, pues en ambos puntos tendrá un potencial diferente, ¿no? En este caso, veremos cómo se pueden trabajar con los siguientes ejercicios. Pero primero tenemos que analizar las unidades correspondientes. La unidad del potencial es el voltio en el sistema internacional y el joule en el trabajo en el sistema internacional también. En el sistema CGS, las unidades del potencial es el stat-voltio y de trabajo es el ergio. Ahora vamos a resolver los ejercicios planteados en su material de apoyo. Vamos a empezar por el hacer número 1, que dice calcular el trabajo de una carga de 6 coulombs sabiendo que el potencial eléctrico tiene un valor de 3 voltios, 3 stat-voltios. ¿Cuáles son nuestros datos? La carga que es 6 coulombs, el potencial que es 3 stat-voltios y el trabajo que es lo que queremos encontrar. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula que vamos a utilizar es la de potencial igual a trabajo sobre carga. Como queremos encontrar el trabajo y tenemos el potencial y la carga, pues utilizamos esos datos. Trabajo va a definirse como el producto del potencial por la carga. Entonces, lo primero que debemos hacer es convertir los 3 stat-voltios a voltio para trabajar en un sistema, en el sistema internacional. Desarrollando la conversión, simplificando stat-voltio con stat-voltio, tenemos que el potencial va a ser 900 voltios. Ese valor reemplazamos en la fórmula junto con la carga de prueba. Decimos reemplazando, trabajo va a ser el producto de 900 voltios por 6 coulombs. En este caso, el trabajo va a ser igual a 5400 joules. Vamos al hacer número 2. El hacer número 2 dice una carga eléctrica de 3.5 por 10 elevado a menos 9 coulombs se encuentra ubicada a 16,7 milímetros de un punto. ¿Cuál es el potencial eléctrico en dicho punto? Anotemos los datos. Carga generadora, que es 3,5 por 10 elevado a menos 9 coulombs. Distancia, que es 16,7 milímetros. Y el potencial, que es lo que estamos encontrando. Como recordarán en la fórmula que hayamos visto cuando tenemos distancia, estamos hablando de unas cargas generadoras. Por consiguiente, tenemos que anotar también el valor de la constante de proporcionalidad. Esta es 9 por 10 elevado a 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. La fórmula me dice potencial es igual a constante por carga generadora sobre distancia. Antes de reemplazar, tenemos que convertir estos 16,7 milímetros a metros. Aplicamos la tabla de conversión, multiplicamos por la fracción donde estará la equivalencia entre un metro y los milímetros, simplificando unidades semejantes arriba y abajo de la fracción, realizando la multiplicación de 16,7 por 1 y luego dividiendo entre 1000, tenemos que esto es igual a 0,0167 metros.
Ahora este valor con los otros que tenemos reemplazamos dentro de la fórmula y decimos potencial es igual a 9 por 10 elevado a 9 newton metros cuadrados sobre coulomb al cuadrado por 3,5 por 10 elevado a menos 9 coulomb sobre 0,0167 metros. Simplifico unidades semejantes. El exponente del metro de arriba se va con el metro de abajo y el exponente del coulomb de abajo se va con el coulomb de arriba. Realizando la multiplicación de 9 por 10 elevado a 9 por 3,5 por 10 elevado a menos 9 y seguidamente dividiendo entre 0,0167, tenemos que el potencial es 1886,227 voltios. En el hacer número 3 decimos calcular el trabajo eléctrico que se realiza al trasladar una carga de 2 por 10 elevado a menos 4 coulomb de A a B, sabiendo que la potencia A es 18 por 10 elevado a 5 voltios y el potencial B es de 8 por 10 elevado a 5 voltios. Entonces, anotemos los datos. ¿Cuáles son los datos? La carga de prueba, el potencial en A y el potencial en B. Ahora, ¿qué me pide calcular? El trabajo, ¿no? El trabajo para mover dicha carga. Entonces decimos cuál es la fórmula. La fórmula me dice potencial en A menos potencial en B es igual al trabajo para mover la carga desde B hasta A dividido entre la carga de prueba. Como yo quiero encontrar el trabajo, voy a despejar trabajo. Trabajo va a ser igual al producto de carga por la diferencia potencial en A menos potencial en B. Seguidamente reemplazamos todos los datos que tenemos dentro de la fórmula y decimos que trabajo para mover el potencial en A hacia B es igual a 18 por 10 elevado a 5 voltios menos 8 por 10 elevado a 5 voltios multiplicado por 2 por 10 elevado a menos 4 coulomb. Realizando la diferencia en el paréntesis, tenemos que esto es 1 por 10 elevado a 6 voltios. Seguidamente multiplicamos ese valor por 2 exponente menos 4 coulomb. Entonces el trabajo va a ser igual a 200 joules, que ese es el producto de los dos valores que le mencioné anteriormente. En el hacer 4 dice calcular la distancia del punto en el cual el potencial eléctrico es nulo entre dos cargas eléctricas de 12 por 10 elevado a menos 6 coulomb y menos 16 por 10 elevado a menos 6 coulomb respectivamente. La distancia entre las cargas es de 180 centímetros. ¿Cuáles son los datos? Carga 1, que es 12 por 10 elevado a menos 6 coulomb. Carga 2, que es menos 16 por 10 elevado a menos 6 coulomb. La distancia total, que es 180 centímetros. El potencial, que es lo que me está pidiendo, bueno, tampoco me pide, no me pide la distancia hacia un punto. La fórmula que vamos a utilizar es esta fórmula de aquí, que no está en nuestro formulario, pero ustedes recordarán por la unidad número 2 que hemos trabajado ya en clase, habíamos hallado el punto en el cual las cargas se anulan cuando hablábamos de intensidad del campo eléctrico y fuerza eléctrica. La fórmula viene siendo la misma, entonces no generaremos muchas complicaciones y utilizaremos la misma fórmula para encontrar la distancia de los diferentes potenciales, ¿no? En este caso vamos a reemplazar los valores que tenemos dentro de la fórmula y diremos X es igual a 180 centímetros dividido entre 16 por 10 elevado a menos 6 coulomb sobre 12 por 10 elevado a menos 6 coulomb más 1. Simplificando coulomb y coulomb, realizando la división dentro del denominador, vamos a tener que X es igual a 180 centímetros entre 4 tercios más 1. Realizando la suma dentro del denominador, tenemos que X es igual a 180 centímetros dividido entre 7 tercios. Realizando la división, vamos a tener que X es igual a 77,14 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? El potencial es nulo a 77,14 centímetros la primera carga y ubicado entre ambas cargas.
Vamos al hacer número 5. Dice 3 cargas eléctricas crean campos diferentes y sus valores son 14 stat coulomb, 11 stat coulomb y 10 stat coulomb. Y las distancias son de 9 centímetros, 12 centímetros y 11 centímetros respectivamente. Calcular el potencial eléctrico total. Vamos a anotar la fórmula que tenemos que utilizar, sabiendo que son las cargas generadoras. Vamos a decir potencial es igual a constante por carga generadora sobre distancia. Esta fórmula la vamos a utilizar para encontrar los tres potenciales respectivamente. Hagamos cada uno por lado separado. Los datos de la carga 1 son carga 1 14 stat coulomb, distancia 1 9 centímetros, potencial es lo que estamos buscando y la constante es igual a 1 por 10 una dina centímetro cuadrado sobre stat coulomb al cuadrado. Reemplazando esos valores dentro de la fórmula que ya les mencioné anteriormente, tenemos que el potencial 1 es una dina por 14 dividido entre 9. Realizando la simplificación de unidades, vamos a decir que el potencial 1 es igual a 1,56 stat voltios. Ahora vamos por los datos de la carga 2 para hallar el potencial número 2. Carga 2 es 11 stat coulomb, distancia 2 es 12 centímetros, potencial es lo que estamos buscando y la constante ya la conocemos, es una dina. Reemplazando los valores que yo tengo dentro de la fórmula, diré que el potencial 2 es igual a 1 por 11 dividido entre 12. Las unidades se van simplificando según corresponda. Eliminamos los exponentes con las unidades cuando está arriba y abajo de la fracción. De manera que el potencial 2 va a ser igual a 0,92 stat voltios. Seguidamente resolvemos el campo 3 o el potencial 3 con los datos de la carga y la distancia 3. La carga 3 es 10 stat coulomb, la distancia 3 es 11 centímetros, el potencial es lo que estamos buscando y la constante es 1. Reemplazando esos datos en la fórmula, yo tengo que el potencial 3 es una dina centímetro cuadrado sobre stat coulomb al cuadrado por 10 stat coulomb sobre 11 centímetros. Simplificando unidades semejantes y multiplicando 1 por 10 y dividiéndolo entre 11, el potencial 3 me va a salir 0,91 stat voltios. Ahora, para calcular el potencial eléctrico total, pues simplemente tenemos que sumar los tres potenciales. Decimos, calculando el potencial total, este es igual a potencial 1 más potencial 2 más potencial 3. Reemplazando los datos que ya hemos encontrado y sumando estos valores, vamos a decir que el potencial total es 3,39 stat voltios. Ahora vamos al hacer 6, el último ejercicio. Y dice calcular el potencial eléctrico existente en el punto A, indicado en la figura que se debe a la existencia de dos cuerpos puntuales de carga 1 menos 4 microcoulomb y carga 2, 2 microcoulomb respectivamente. Hemos copiado la imagen de su material de apoyo, su texto guía, y es más o menos como la que está en la pantalla, donde la carga 1 y la carga 2 están en el vértice recto y un vértice del triángulo rectángulo respectivamente, y queremos hallar en el otro vértice cuánto vale el potencial en ese punto. Aquí no aplicamos como la intensidad eléctrica ni la fuerza eléctrica, no aplicamos vectores. Aquí simplemente hacemos sumas algebraicas. Pero nosotros tenemos que conocer la distancia 2, que es la distancia entre la carga 2 y el punto A. Si ustedes verifican bien la imagen, ahí tenemos un triángulo rectángulo y D sub 2 es igual a la hipotenusa de este triángulo. Teniendo ambos catetos, nosotros podemos encontrar el valor de la hipotenusa, que es lo que buscamos, para hallar el potencial en A de acuerdo a la carga 2, el potencial en A de acuerdo a la carga 1 y seguidamente sumar dichos potenciales. Empecemos. ¿Cuáles son los datos de la carga 1? O los datos son la carga 1 menos 4 microcoulomb, distancia 1 1 centímetro, potencial 1 es lo que buscamos, carga 2 es 2 microcoulomb, distancia 2 es lo que estamos buscando también, es una incógnita,
Potencial 2 es otro valor que estamos buscando conocer. Y distancia 3 es la que conocemos, que estamos viendo que es la distancia entre la carga 1 y la carga 2. La constante es 9 por 10 elevado a 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Y pues yo procedo a convertir en primera instancia los valores de los potenciales, ¿no? Las cargas. Los 4 microcoulomb y los 2 microcoulomb a coulomb respectivamente. Esta equivalencia ustedes ya la conocen, está en su material de apoyo y pueden revisar y anotar en su formulario. Simplificando microcoulomb con microcoulomb, realizando la multiplicación de menos 4 por un exponente menos 6, tenemos que esto es 4 por 10 elevado a menos 6 coulomb negativo. Hacemos la otra conversión de la segunda carga. Entonces, también simplificando microcoulomb con microcoulomb y luego multiplicando 2 por 1 exponente menos 6 coulomb, vamos a tener que la carga 2 es 2 por 10 elevado a menos 6 coulomb, positivo. Luego vamos a calcular D sub 2, que como les dije anteriormente es la hipotenusa en este triángulo rectángulo. Pues entonces aplicamos ese conocimiento que ya tenemos. D sub 2 es igual a raíz cuadrada de D sub 1 al cuadrado más D sub 3 al cuadrado. Reemplazando los datos que tenemos, sin olvidar que los centímetros tenemos que transformarlos a metros, porque vamos a trabajar en el sistema internacional. Entonces, desarrollando el cuadrado y sumando, tenemos que encontrar la raíz cuadrada de 0,0005 metros cuadrados. De manera que la distancia 2 va a ser igual a 0,022 metros. Ya tenemos la distancia 2, entonces empecemos a calcular los potenciales. La fórmula que vamos a utilizar me dice potencial es igual a constante por carga sobre distancia. Calculemos el potencial número 1. Potencial número 1 es constante de proporcionalidad multiplicado por carga 1 dividido entre distancia 1. Realizando la simplificación de unidades semejantes y luego multiplicando 9 exponente 9 por menos 4 exponente menos 6, seguidamente dividiendo entre 0,01, yo voy a tener que el potencial 1 es 3.600.000 voltios. Ahora reemplazando en la fórmula los datos de la carga 2. Decimos el potencial 2 es igual a la constante que es 9 exponente 9 por la carga 2 que es 2 por 10 elevado a menos 6 coulomb entre la distancia 2 que la acabamos de encontrar. Vamos a encontrar el potencial 2. Simplificando exponente con base o con números en ambos términos, multiplicando 9 exponente 9 por 2 exponente menos 6 y seguidamente dividiendo entre 0,022, voy a tener que mi potencial número 2 es 818.181,82 voltios. Ahora, con estos dos potenciales yo hallo el potencial total, que es lo que tenemos que encontrar. El potencial total se encuentra sumando potencial 1 más potencial 2. Anotando los potenciales que tenemos, según lo que hemos encontrado, decimos que el potencial total es igual a menos 2,78 por 10 elevado a 6 voltios. Estos son todos los ejercicios planteados en su material de apoyo, jóvenes. Es solamente ver, copiar en el texto y seguidamente subir estos ejercicios a la plataforma para demostrar que ustedes están participando en la clase. Hasta la próxima.